Artículo 108 ter. Régimen jurídico. 1. Las agencias estatales se rigen por esta ley y en su marco por el estatuto propio de cada una de ellas y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. 2. La actuación de las agencias estatales se produce con arreglo al plan de acción anual bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión que ha de establecer como mínimo y para el periodo de su vigencia los siguientes extremos. A. Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y en general la gestión a desarrollar. B. Los planes necesarios para alcanzar los objetivos con especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos. C. Las previsiones máximas de plantilla de personal y el marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos. D. Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos, si bien serán automáticamente revisados de conformidad con el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente. E. Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral. F. El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales que en su caso se pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión que en su caso deban seguirse de tales déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse en todo caso a lo que establezca el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente. G. El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que en su caso procedan. 3. En el contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades a que se refiere la letra E del apartado anterior por incumplimiento de objetivos. 4. El Consejo Rector de cada agencia estatal aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión en el plazo de 3 meses desde su constitución. Los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del anterior. La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por orden conjunta de los Ministerios de Adscripción, de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda en un plazo máximo de 3 meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo, mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior. 5. En el seno del Consejo Rector se constituirá una comisión de control con la composición que se determine en los estatutos. Corresponde a la comisión de control informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deba conocer el propio Consejo y que se determinen en los estatutos. Artículo 108 quater. Régimen jurídico de personal. 1. El personal al servicio de las agencias estatales está constituido por A. El personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la agencia estatal en el momento de su constitución. B. El personal que se incorpore a la agencia estatal desde cualquier administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta ley. C. El personal seleccionado por la agencia estatal mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta ley. D. El personal directivo. 2. El personal a que se refieren las letras A y B del apartado anterior mantiene la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen de acuerdo con la legislación aplicable. 3. El personal funcionario y estatutario se rige por la normativa reguladora de la función pública correspondiente con las especialidades previstas en esta ley y las que conforme a ellas se establezcan en el estatuto de cada agencia estatal. El personal laboral se rige por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre y el resto de la normativa laboral. 4. La selección del personal al que se refiere la letra C se realiza mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
A tal efecto, y en el periodo previsto en el contrato de gestión, las agencias estatales determinarán sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas. La determinación de las necesidades de personal a cubrir se realizará con sujeción a la tasa de reposición que, en su caso, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente. La previsión de necesidades de personal se incorpora a la oferta anual de empleo de la correspondiente agencia estatal, que se integra en la oferta de empleo público estatal de conformidad con lo que establezca la Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado. Las agencias estatales seleccionan a través de sus propios órganos de selección a su personal laboral de acuerdo con los requisitos y principios establecidos en el párrafo anterior. Las convocatorias de selección de personal funcionario se efectuarán por el ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o escalas correspondientes y excepcionalmente por la propia agencia estatal mediante convenio suscrito al efecto. Los órganos de representación del personal de la agencia estatal serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a cabo. 5. Las agencias estatales elaboran, convocan y a propuesta de órganos especializados en selección de personal, resuelven las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de conformidad con los principios generales y procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública. 6. La movilidad de los funcionarios destinados en las agencias estatales podrá estar sometida a la condición de autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en sus estatutos y de acuerdo con la normativa de función pública. 7. Las agencias estatales disponen de su relación de puestos de trabajo elaborada y aprobada por la propia agencia estatal dentro del marco de actuación que en materia de recursos humanos se establezca en el contrato de gestión. 8. El personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una carrera profesional evaluable en el marco del Estatuto del Empleado Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de agencias estatales del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6. 9. Los conceptos retributivos del personal funcionario y estatutario de las agencias estatales son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se determinarán de conformidad con lo establecido en las leyes de presupuestos generales del Estado. Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 anterior. La masa salarial de las agencias estatales se autorizará en las condiciones que establezca la normativa aplicable. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión. 10. El personal directivo de las agencias estatales es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. El personal directivo de las agencias estatales es nombrado y cesado por su consejo rector a propuesta de sus órganos ejecutivos, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados superiores, preferentemente funcionarios, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad. El proceso de provisión podrá ser realizado por los órganos de selección especializados a los que se refiere el apartado 5 de este artículo, que formularán propuesta motivada al director de la agencia estatal, incluyendo 3 candidatos para cada puesto a cubrir. Cuando el personal directivo de las agencias estatales tenga la condición de funcionario, permanecerá en la situación de servicio activo en su respectivo cuerpo o escala o en la que corresponda, con arreglo a la legislación laboral si se trata de personal de este carácter. El Estatuto de las Agencias Estatales puede prever puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir en régimen laboral mediante contratos de alta dirección. Al personal directivo de las agencias estatales, en todo caso, le será de aplicación el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
El personal directivo está sujeto en el desarrollo de sus cometidos a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados. El personal directivo percibe una parte de su retribución como incentivo de rendimiento mediante el complemento correspondiente que valore la productividad de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por el Consejo Rector a propuesta de los órganos directivos de la agencia estatal. 11. El órgano ejecutivo de la agencia estatal es el director. Es nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del presidente entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo según se determine en el estatuto. Artículo 108 quinquies. Régimen económico financiero y contratación. 1. Las agencias estatales se financian con los siguientes recursos. A. Las transferencias consignadas en los presupuestos generales del Estado. B. Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, convenios o disposición legal para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. C. La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio. D. El rendimiento procedente de sus bienes y valores. E. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. F. Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones. G. Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir. H. Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido. 2. En aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las agencias estatales podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo 8 de los presupuestos generales del Estado, adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá los límites de esta financiación. 3. Los recursos que se deriven de los apartados B, E, F y G del número 1 anterior y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las agencias estatales se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director. 4. El recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales, salvo que por ley se disponga lo contrario. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto. 5. La contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público. Las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia.